Hola queridos amigos y amigas, sean todos bienvenidos a nuestro canal de CC Madeira. Y bueno, continuamos con la tercera parte de nuestra serie Autopsia de la Fe. Y hemos dicho que una autopsia es el nombre que se le da a ese examen que se le realiza a un cadáver para determinar las causas de su muerte, cuando muchas de estas veces no se conocen las causas. Y la autopsia es un procedimiento muy ordenado y minucioso que incluye la revisión tanto externa como interna de un cuerpo sin vida para descubrir la causa de su muerte. Y por supuesto, para nadie es desconocido que en estos tiempos que estamos viviendo, la fe en Dios ha sufrido un descenso vertiginoso donde muchos inclusive han perdido la fe y podríamos considerarla que su fe está muerta. Y en esta serie vamos a hacerle una autopsia a la fe en Dios para saber cuáles son las posibles causas de su muerte. Dijimos en la primera parte y descartamos la hipótesis de que la causa de la muerte de la fe sea porque la gente piensa que Dios no existe. Y en la segunda parte vimos que una posible causa de la muerte de la fe sean por los cristianos ateos. Y en el día de hoy, en nuestra tercera parte de Autopsia de la Fe, queremos hablarles a esas personas que se han decepcionado de Dios y se han decepcionado de la fe. Por cierto, la palabra decepcionado significa un sentimiento de insatisfacción cuando las esperanzas, los deseos y las expectativas de uno no se cumplen. Cuando de alguna manera Dios no cumple con nuestras esperanzas o no llena nuestras expectativas, saben, inevitablemente surge la decepción. Si Dios no actúa de la manera en que pensamos que Él debería, nos decepcionamos de Él y nos desilusionamos de su desempeño. Y muchos de nosotros tenemos sueños, proyectos, gustos y deseos, ¿verdad? Queremos que todos esos sueños y proyectos se realicen y se cumplan. Y cuando ellos no se presentan ni se dan a nuestra forma y en nuestro tiempo, le hemos pedido a Dios y no pasa nada y nos decepcionamos muchísimo porque no tenemos la respuesta que deseamos. Y esto ocurre aún con las personas creyentes, ¿sí? Las personas que asisten inclusive a una iglesia o asistían a una iglesia. Para dar un ejemplo de esto, hemos escuchado de muchas personas famosas que han dado testimonio de sus orígenes en la fe y se apartaron de la misma fe, como Elvis Presley, Michael Jackson, Whitney Houston, Justin Bieber, las cantantes Katy Perry y Miley Cyrus, por nombrar algunos personajes. Y existen algunas preguntas que las personas decepcionadas de Dios se han hecho, como por ejemplo, si Dios es tan bueno y poderoso, ¿por qué existe el mal y el sufrimiento en el mundo? He escuchado muchísimo esa. O ¿por qué tenemos que soportar tantas tribulaciones en la vida? O quizás esta, ¿por qué Dios permite que la gente experimente hogares destruidos y drogadicción, accidentes, enfermedades y muerte prematura, violaciones, esclavitud, conflictos raciales, genocidios, guerras y otras formas de violencia, desastres naturales como terremotos, tsunamis, tornados y miseria humana, como el hambre y la pobreza? Y cómo un Dios bueno y que nos ama permite todas estas cosas. Y estas personas, al no encontrar respuesta, se decepcionan y se apartan de la fe. Mis amigos, es lógico que nos atormenten las injusticias que azotan al mundo. Claro que sí. Y ahora vamos por parte para una respuesta a nuestro análisis forense del día de hoy. Primero, quiero decirle a ustedes, primero somos nosotros los hombres y no Dios quienes han producido los instrumentos de tortura, los látigos, las prisiones, la esclavitud, los cañones, las bayonetas y las bombas nucleares. Quienes hacen la guerra y los holocaustos somos los seres humanos. Y debido a la avaricia o a la estupidez humana sufrimos pobreza y un trabajo súper agotador. ¿Y cómo puedes culpar a Dios por los niños hambrientos en el mundo cuando las publicidades y los libros más vendidos son sobre dietas y sobre cómo deshacerse de esos kilos que te sobran? La Tierra produce lo suficiente ahora mismo como para darle a cada persona del planeta 3.000 calorías de alimento diario. El problema es que algunos de nosotros amontonamos, con lo cual otros tienen que irse a la cama hambrientos. Las 200 personas más acaudaladas del globo tienen tanto dinero como la mitad de la humanidad. Hay multinacionales con muchos recursos que un país pequeño podría haberlo tenido, o más de 2.000 millones de vidas sobreviven con $1 al día y quienes causan las guerras nunca combaten en ellas, ¿cierto? ¿Y cómo podemos ver que la mayoría de los sufrimientos de la humanidad son el resultado directo de la irresponsabilidad humana? Así que en lugar de nosotros asumir
esas responsabilidades, culpamos a Dios de todo. Y nuestra segunda respuesta a nuestro análisis forense es el siguiente. Primero quiero decirles que Dios creó el mundo bueno. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Eso lo dice Génesis capítulo 1, versículo 1. Dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Entonces Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. Me encanta. Y si Dios creó el mundo, pero observa estas cuatro últimas palabras en Génesis 1:31, era muy bueno. La palabra bueno aquí usada significa admirable, apropiado, grato, totalmente aprobado. Y cuando Dios creó el mundo no había terremotos, no había huracanes, no había inundaciones, no había sequías, no había enfermedades, no había asesinatos, no había suicidio, delitos. El mundo que Dios hizo era muy bueno, era el paraíso. Segundo, Dios creó a las personas con la capacidad de escoger. Sí, Génesis 1:27 dice, así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. O sea, ser hecho a la imagen de Dios es lo que hace que las personas sean diferentes de los animales. Los animales, por ejemplo, no tienen una conciencia como tal de Dios y no pueden tomar decisiones morales. Los seres humanos sí. Dios le dio a las personas la capacidad de escoger. Lo cierto es que si el Señor nos creó a su imagen y semejanza, lo hizo en el sentido de que nos otorgó una libertad e inteligencia para que nosotros tomáramos las decisiones, tomáramos nuestro propio camino. Hacer el bien o el mal, creer en Él o no. Esa es nuestra elección. Y si no nos hubiera concedido ese libre albedrío, no seríamos más que unos robots, que unos androides, ¿cierto? Por lo tanto, toda esa injusticia, esa maldad humana, ese mal moral, en definitiva, es obra nuestra y no es imputable a Dios. Podemos usar la metáfora de que si vemos hombres barbudos y desasiados por la calle, no deducimos por ello que no existan peluqueros y barberos. Si hay barbudos y desaliñados es porque estos no se acercan al barbero. De igual modo, si vemos humanos que se comportan de forma macabra, no es que Dios no exista, sino que dichas personas no se acercan a Dios. ¿Por qué nos enfermamos y morimos? Bueno, porque ya no vivimos en el paraíso que Dios creó, producto del pecado y de la desobediencia de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Y ahora existen los gérmenes y las enfermedades, los fallos genéticos y el dolor. La muerte se convirtieron en parte de la experiencia humana. Génesis 3:17 dice, y al hombre le dijo, dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol del que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa. Lo que también explica los desastres naturales como terremotos, tsunamis, tornados, huracanes, cambios climáticos, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo esto, mis amigos, a causa de una humanidad que se ha rebelado contra su creador. Mucha gente hoy decepcionada prefieren pensar que Dios es un invento humano para explicar todo aquello de lo que no tenemos respuesta o solución y así ellos poder vivir una vida independiente y como mejor les parezca. Lo cual eso nos aleja mucho más de Dios, de ser aceptarlo como nuestro creador. El ser humano siempre ha creído en un ser supremo de un modo natural. Déjenme decirles que creer en Dios es algo normal, biológico, algo que ya está en nuestra genética. No solo somos seres materiales, sino también espirituales, y esto lo corrobora las leyes de la termodinámica. Y por eso la gran cantidad de diferentes creencias, religiones, mitos y leyendas. La palabra de Dios nos muestra lo siguiente. En Romanos capítulo 1:19 dice, lo que se conoce sobre Dios, ellos lo saben muy bien, porque Dios mismo se lo ha mostrado. Porque lo que a Dios es invisible, o sea, su poder eterno, y todo aquello que lo hace ser Dios, se ha hecho claramente visible desde la creación del mundo. El ser humano ha podido entender todo eso con facilidad al observar la creación de Dios. Así que la humanidad no tiene excusa alguna para hacer todo el mal que hace. O sea, creer en Dios es parte de nuestra naturaleza, no es ningún invento humano. Y otra excepción que he escuchado es que mi vida es dura y amarga, por eso me he desilusionado de Dios. Particularmente cuando yo era joven, el hecho de que no se cumplieran algunos de mis sueños y expectativas que yo tenía, sumado a mis problemas personales y rebeldía, hizo que acumulara un odio y un resentimiento hacia el Todopoderoso y hacia la fe cristiana. Así que yo quería castigar a Dios con mi indiferencia. Lo que, gracias a la misericordia de Dios, se tornó después para mi propio bien
cuando decidí creerle incondicionalmente a pesar de. Sí, mis amigos, a pesar de. Sé bien que cuando sufrimos cuesta mucho ver a Dios y el dolor puede alejarnos de Dios. Cuando todo va mal es fácil o tacharle a Dios de injusto y no querer saber nada de Él. Mas incluso el sufrimiento puede convertirse en algo útil. Te preguntarás, ¿por qué debiera yo amar a Dios a pesar de todo lo que sufro? Y te devuelvo la pregunta, ¿por qué debería Dios amarte a pesar de todo lo que tú y yo le hacemos sufrir a Él? ¿Eres merecedor del amor de Dios? ¿Cuántas veces te has burlado de la fe? No le das al Padre Celestial ningún motivo para que te ame, ni tú ni yo, ninguno. Sin embargo, el Señor te ama a pesar de todo. Si no, no hubiese sacrificado a Jesús, su único Hijo, por ti y por mí. Aunque tú y yo no seamos dignos de su amor, el Creador nos ama. No tendría por qué amarte y sin embargo lo hace. Es un amor a pesar de. Por eso cuando todo está en contra, no hay excusa para negar la existencia del Señor, ni tampoco para decepcionarte de Él. Dios espera justamente lo contrario, que lo amemos a pesar de. Por eso Dios envió a su Hijo Jesús, porque la muerte no tiene la última palabra. Todo el mundo pensó que la vida de Jesús había terminado, ¿sí? Pero su Hijo estaba muerto y lo habían enterrado, pero Dios lo resucitó y ahora está vivo. Dios tomó la crucifixión del viernes y la convirtió en la celebración del domingo para darnos una nueva vida con Él, una nueva esperanza. ¿Acaso el Todopoderoso no puede hacer hoy un cambio completo por ti? Siento mucho el dolor que te ha causado la vida, pero por eso, ¿puede la muerte quitarnos la alegría? No, Jesús es más grande que la muerte. ¿Puede el fracaso quitarnos la alegría? No, Jesús es más grande que nuestros pecados. Y no solamente eso, ¿puede la traición que sufriste o que sufrimos quitarnos la alegría? No, porque Jesús nunca nos dejará. ¿Puede la enfermedad quitarnos la alegría? No, Dios ha prometido que ya sea de este lado de la tumba o del otro, Él nos sanará. ¿Puede la desilusión quitarnos la alegría? No, porque aun cuando tal vez nuestros planes no resultan, sabemos que el plan de Dios sí resultará. Por lo tanto, mis queridos amigos y amigas, no permitas que la decepción sea una causa de la muerte de tu fe. Permíteme hacer una oración por ti. Señor, gracias te doy por la vida de cada persona que me ha escuchado. Te pido, Señor, que hoy su fe sea alimentada para que se mueran de hambre sus dudas y que podamos aceptar, Señor, que es nuestra responsabilidad todo lo malo que pasa en el mundo, Señor. Es nuestra, es de nuestros líderes, Señor, es de nosotros como seres humanos. Y te pedimos perdón, Señor, porque hoy quiero amarte, Señor, a pesar de, porque eso es lo que me va a dar paz y confianza y esperanza en mi vida. Te lo pido, Señor, en la bendición del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Besos y abrazos para todos. Dios me los bendiga. No te pierdas la última parte de nuestra serie Autopsia de la Fe. Un gran abrazo para todos.